exposición Pintura Reactiva parte de un interés personal en revisar un momento muy interesante del arte contemporáneo en México, y es la emergencia de una serie de artistas relacionados con lo pictórico. Hay una especie de movilización en la escena del arte contemporáneo en México actualmente, donde estas figuras, estos artistas jóvenes están retomando una de las grandes técnicas canónicas del arte. Lo que puedo observar en la práctica pictórica de los artistas, sobre todo que nacieron a partir de la década de 1980, es una asimilación de la pintura desde su propia tradición, entendiendo la historia de la pintura como un dispositivo propio de la creación pictórica. Creo que hay mucho entusiasmo y además como cierta hasta melancolía por volver a tocar la pintura como materia, como volver a lo primitivo. Bueno, hay una posibilidad de comparar de forma muy atractiva lo que se está haciendo recientemente por pintores jóvenes respecto a lo que se había hecho en los 80 y 90. A los 80 y 90 hubo muchos juegos con la pintura. Ahí se dio en México por primera vez una cosa que ya hacía falta, y que es el entendimiento de que un cuadro es un dispositivo que es concreto, pero que también es virtual, donde pueden suceder todo tipo de cosas. Uno de los puntos de partida de la exposición México Pintura Reactiva fue un texto muy bello de Luis Cardosa y Aragón sobre la ruptura, ese movimiento canónico del cambio de orientación de la pintura en el siglo XX mexicano. Él hablaba de la pintura activa como una continuación de la tradición pictórica y su renovación. Para mí el momento ahorita es de reacción a la propia pintura, de reacción a la propia técnica y a otras disciplinas y a otros discursos del arte. En ese término, considero que la práctica pictórica actual tiene una incidencia muy importante desde la manera en que se le piensa la pintura. Yo me atrevería a decir que la pintura contemporánea hoy en México no se ve, sino que se piensa. Hay una afirmación de la pintura. Los pintores más jóvenes pueden apostar por poéticas, por discursos o por nociones de pintura mucho más promiscuas, mucho más siniestras. Está pasando la pintura a diferentes formatos y modos, como son el video, como son la instalación, y los artistas están sacando a la pintura de la pintura. El posicionamiento político en la práctica pictórica persiste. Tiene que ver con el pensamiento crítico, tiene que ver con la perspectiva de género, tiene que ver con el antropoceno, la ecología, problemas que tienen que ver más con una complejidad humana que con una situación nacionalista o local específica. Queremos hacer de esta exposición una especie de gran encuentro, ¿no? No solo es la presencia de los artistas, sino de las voces de otros curadores, de promotores de la pintura, desde una práctica pedagógica que sea muy amplia, muy reflexiva, y donde las discusiones se planteen desde una manera muy fresca y muy novedosa, ¿no? Yo creo que esa es la naturaleza del museo y es la naturaleza de México Pintura Reactiva.